Un hambre nueva de buscar a Dios. ¿Has sentido alguna vez un anhelo inexplicable de Dios? No una curiosidad pasajera, sino un deseo urgente y profundo de orar, de leer su palabra, de estar cerca de Él. Eso no lo fabrica tu voluntad. Eso es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti. Antes de encontrarse con Él, muchas mujeres viven la fe como una obligación. La iglesia es parte del calendario, la oración se siente forzada y la Biblia recoge polvo en la mesa de noche. Pero cuando el Espíritu llega, todo eso cambia de golpe. De repente orar ya no es una tarea, es una necesidad. Adorar no es solo música, es un encuentro real. La palabra cobra vida. David lo vivió siendo pastor, en soledad, en los campos. Ese tiempo aparentemente perdido se convirtió en su lugar secreto con Dios, y su hambre quedó grabada para siempre en el Salmo 42, 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa es el alma de una mujer llena del Espíritu. Y aquí va algo importante. Si alguna vez tuviste ese fuego y ahora lo sientes apagado, no es porque Dios se alejó, es porque algo más tomó su lugar. Puede ser la distracción, el pecado, la comodidad espiritual. Pero la buena noticia es que el mismo Espíritu que lo encendió puede volver a prenderlo. ¿Sientes ese hambre hoy? ¿O tu fe se ha vuelto solo rutina? Convicción de pecado y arrepentimiento verdadero. ¿Alguna vez hiciste algo que en el momento parecía normal, pero después sentiste un peso tan profundo que no podías ignorarlo? No solo culpa, una conciencia punzante de que le fallaste a Dios. Eso no es tu conciencia actuando sola, es el Espíritu Santo obrando en ti. Cuando Él habita en una mujer, el pecado deja de sentirse cómodo. Lo que antes pasaba sin pena, el chisme, la mentira, la impureza, la amargura, empieza a pesar demasiado. Es como encender una luz en un cuarto que estuvo oscuro mucho tiempo. De repente ves todo. Y aquí hay una diferencia crucial. El remordimiento humano dice, la cagué, ojalá nadie se entere. Pero la convicción del Espíritu dice, le rompí el corazón a Dios, necesito volver. Pedro lo vivió en carne propia. Negó a Jesús 3 veces. Cuando el gallo cantó, el Señor lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Lucas 22, 61 a 62. No fue solo vergüenza, fue una convicción que lo quebró por dentro, y esa convicción lo llevó al arrepentimiento, y el arrepentimiento lo llevó a la restauración. Esa es la diferencia con Judas. Uno se quebró ante Dios, el otro se hundió en la desesperación. El Espíritu no te convence para condenarte, te convence para transformarte. Juan 16:8 dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no para aplastarte, sino para llevarte a la santidad. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa convicción genuina? ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste delante de Dios, no porque te pillaron, sino porque reconociste cuánto necesitas su misericordia? 3. Una vida que empieza a cambiar. El fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una mujer, el cambio es inevitable. No se trata de esforzarse más ni de aparentar. Es una transformación que nace desde adentro. Imagina una semilla en tierra fértil. Con el tiempo, crece. Produce fruto visible. Eso es exactamente lo que describe Gálatas 5:22 a 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No son metas de desarrollo personal, son evidencia de que Dios está trabajando en ti. Piensa en Pablo. Antes era Saulo, religioso, educado, respetado y completamente ciego. Perseguía a los cristianos convencido de que hacía el bien, pero en el camino a Damasco todo cambió. El Espíritu entró en él, y el hombre que sembraba terror se convirtió en el mayor predicador de la gracia. Ahora bien, el cambio no siempre es instantáneo. Para algunas mujeres, como para Pablo, es radical y veloz. Para otras, como para Pedro, es gradual. Pedro caminó 3 años con Jesús y aún luchaba con el miedo,
la impulsividad y los prejuicios. Pero el espíritu siguió trabajando, y con el tiempo se convirtió en un líder lleno de valentía. No te desanimes si sientes que cambias despacio. Lo que importa es que el fruto esté creciendo, no que tan rápido. Pero aquí va la advertencia. Si pasan meses, años, décadas y no hay ningún cambio, ni más amor, ni más paciencia, ni más señorío propio, entonces algo está mal. Mateo 7:16 lo dice claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo está tu vida hoy comparada con hace un año? ¿Hay más fruto? ¿Cuatro mayor sensibilidad a la voz de Dios? ¿Alguna vez sentiste con claridad que Dios te estaba hablando? No una voz audible necesariamente, sino una convicción profunda, una escritura que te cayó como anillo al dedo, o una paz que no tenía ninguna explicación lógica. Eso no es coincidencia. Eso es el Espíritu guiándote. Cuando Él vive en ti, su voz se vuelve cada vez más reconocible. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Samuel, siendo niño, escuchó la voz de Dios en la noche. No entendía qué era al principio, pero cuando aprendió a responder: habla, Señor, tu siervo escucha, se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. 1 Samuel 3:9. La clave no fue solo escuchar, fue obedecer. Y aquí está la trampa en la que muchas caemos. Nos preguntamos por qué Dios no nos habla, cuando en realidad nunca le hemos dado espacio para hacerlo. El Espíritu no grita por encima del ruido, habla en el silencio. Eso mismo hacía Jesús, se apartaba a orar. Si Él, siendo Dios encarnado, necesitaba ese tiempo a solas, ¿cuánto más nosotras? Y una cosa más, la voz del Espíritu siempre estará alineada con la palabra. Si algo te parece que es de Dios, pero contradice la Escritura, no es de Él. Primera de Juan 4. Uno nos manda a probar los espíritus. Mujer, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: habla, Señor, te estoy escuchando? 5. Un amor sobrenatural, incluso por quienes te lastiman. Seamos honestas, hay personas que son difíciles de amar. La compañera de trabajo que te sabotea, la familiar que nunca valora nada de lo que haces, la amiga que te traicionó. Con nuestras propias fuerzas queremos alejarnos, protegernos, o al menos tener razón. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, algo sobrenatural ocurre. Empiezas a amar de una manera que ni tú misma entiendes. Romanos 5:5 lo explica así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No lo produces tú, Él lo produce en ti. Esteban, el primer mártir de la Iglesia, lo demostró de la forma más extrema posible. Mientras lo apedreaban hasta morir, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Eso no es fuerza humana. Eso es el Espíritu en acción. Es el mismo amor con el que Jesús colgó en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este amor no significa que toleres el abuso ni que te dejes lastimar sin límites. Significa que te niegas a dejar que el odio eche raíces en tu corazón. Porque cuando el Espíritu vive en ti, el amor no es opcional, es evidencia de su presencia. ¿Hay alguien en tu vida a quien te cuesta perdonar? Si el Espíritu habita en ti, ese será uno de los terrenos donde más trabajará. Pero no tienes que hacerlo sola. Pídele a Él que te enseñe a amar como Jesús ama. 6. Un propósito que arde, sentir el llamado a servir. ¿Alguna vez has sentido que fuiste hecha para algo más? Como si hubiera un propósito quemando por dentro que todavía no has descubierto del todo. Eso no es ambición sin más, eso es el Espíritu Santo despertando tu llamado. Efesios 2:10 lo dice con toda claridad: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si el Espíritu vive en ti, no solo existirás, serás llamada. Moisés vivía en el desierto, cuidando ovejas, olvidado. Parecía que su historia había terminado antes de empezar. Pero Dios lo encontró en una zarza ardiente y lo llamó a algo mucho más grande. ¿Su primera respuesta? Excusas,
¿quién soy yo para ir? Éxodo 3:11. Igual que muchas de nosotras cuando Dios nos llama a algo que nos da miedo, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, las excusas pierden fuerza. Los discípulos, que estaban escondidos con miedo después de la crucifixión, salieron el día de Pentecostés a predicar con una valentía que nadie podía explicar. Y escucha esto, el llamado no siempre es estar en un escenario. A veces el Espíritu te llama a acompañar a una adolescente que está perdida, a cuidar a una madre enferma, a hacer luz en tu lugar de trabajo. Eso también es el reino de Dios. Cuando Él se mueve en ti, quedarte de brazos cruzados se vuelve insoportable. Tu alma empieza a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Lo has sentido? Hay un llamado que llevas tiempo ignorando, una fe que no se quiebra en las tormentas. La vida no es fácil. Las crisis económicas, las enfermedades, las traiciones, las pérdidas, llegan sin pedir permiso, y cuando llegan, revelan algo crucial, sobre qué está parada realmente tu fe. Muchas dicen creer en Dios, pero cuando el suelo se mueve bajo sus pies, el miedo se los traga todo. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, pasa algo distinto. En lugar de derrumbarte, te aferras más. En lugar de alejarte de Dios, te acercas. No porque seas más fuerte, sino porque Él lo es.